Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos permites compartir como familia, que nos permite, Señor, en cada casa que estamos reunidos, poder elevar una adoración y una oración, Señor. Quiero pedirte en particular por aquellos que nos están visitando, virtualmente, que están conectados, aquellos que tal vez no están directamente vinculados a la comunión, pero que tú has puesto en sus corazones el deseo en este tiempo tan difícil de pandemia de buscarte, de buscar tu rostro, de alimentarse de ti. Quiero particularmente pedir por ellos, Señor, que están viendo esta transmisión, que tú puedas tocar sus corazones y que ellos puedan ser revelados en tu palabra, en tu señorío, y que cuando ellos logren ver esta perla de gran valor, estén dispuestos, Señor, como dice tu palabra, a entregarlo todo, a venderlo todo para conseguir esta perla. Te doy muchas gracias y te pido que tú sigas haciendo tu obra de la forma que lo has estado haciendo en medio nuestro, en medio de la iglesia, y te damos muchas gracias porque tú no nos abandonas, tú permaneces siempre fiel, a pesar de nuestras infidelidades, tú siempre estás ahí. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera que abra su Biblia en Juan 21, 18, la versión NBI. Dice así: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Amén. Amén. Esta, amados, es la parte final de una conversación entre Jesús y Pedro, uno de sus discípulos. A mí siempre me ha llamado la atención esta conversación. La considero de aquellas conversaciones que algunas veces tenemos y que son tan relevantes que cambian por completo nuestra manera de comprender la vida y muchas veces definen nuestro futuro. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez de esas conversaciones con alguien en donde te hace replantear todo, te hace replantear cómo estás caminando. Y creo que esta conversación es una de esas conversaciones, porque hay momentos donde Dios se revela con tanta claridad a nuestras vidas que pareciera que todo a nuestro alrededor cambió después de que Él se nos revela, cuando en realidad lo único que cambió fue nuestra visión, nuestra manera de ver la vida. Y lo que quiero decir con esto es lo que la semana pasada Franco nos hablaba sobre los efectos de cuando Jesucristo se revela a nuestras vidas. Para los nuevos y los visitantes en esta conexión, cuando hablamos de una revelación, nos referimos a cuando una persona descubre algo que estaba escondido o que le era desconocido. Una revelación es como cuando estás en una habitación oscura y alguien enciende una luz y lo puedes ver todo con total claridad. No sé si le ha pasado, por supuesto, lo de la habitación oscura, pero si alguna vez han tenido esa como revelación, es posible que algún tema conocido o alguna verdad que conozca de repente tome más sentido y se entienda con una claridad que no había visto antes. Sí, eso es una revelación. De hecho, esto es muy común. Existen verdades que sabemos de manera intelectual, incluso que podemos enseñarlas a otros, pero que no nos han sido revelados a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi vida, en mi caso, yo desde muy chico aprendí que Dios existía. Mi familia, por parte de mi mamá, era católica, hasta el día lo es. No muy practicantes, pero católicos al fin y al cabo. Y todos creíamos que Dios existía, nadie lo ponía en duda.
Sin embargo, eso era un conocimiento intelectual, un conocimiento transferido por la tradición. Toda la familia cree en Dios y tú crees en Dios. Sin embargo, no vine a tener una conciencia de que Dios realmente existe hasta que Él se revela, hasta que Él se muestra. Y eso que tú conocías de manera intelectual, ahora lo ves y es casi palpable. Entonces, eh, eso puede ocurrir en tu vida. Y en términos, yo diría, muy chilenos, muy chilensis, como decimos nosotros, una revelación es como cuando te cae la ficha. Es decir, entendiste, uno dice, ah, ahora entendí, caché, decimos los chilenos, lo entendí. Estaba ahí, pero ahora lo ves de verdad. Eso es una revelación. Y esto es lo que precisamente pienso que pasó con Pedro en esta conversación que tuvo con Jesús, que viene a marcar un antes y un después en su vida. Ahora, ¿por qué digo que esto marcó un antes y un después en la vida de Pedro? Y la verdad es que en Hechos de los Apóstoles vemos a un Pedro totalmente diferente al Pedro que vemos en los Evangelios. Recordemos que esta conversación con Jesús se produce justo después de la resurrección de Jesús. Entonces es preciso mencionar que poco antes de la resurrección de Jesús, Pedro, a pesar de haber hecho un compromiso público frente a todos los discípulos con Jesús de nunca dejarlo, finalmente termina negándolo 3 veces. O sea, Pedro ni siquiera tuvo las agallas para reconocer que era un discípulo de Jesús ante una criada. Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre el Pedro de los Evangelios y el Pedro que vemos relatado en Hechos de los Apóstoles. Un Pedro que predica a las multitudes, se arrepienten, un Pedro capaz de enfrentar las autoridades de una forma muy osada, predicando con denuedo, versus un Pedro que vemos en los Evangelios, errático, impetuoso, sanguíneo. Es mucha la diferencia. Y pareciera ser que esta conversación está justo en el medio entre lo que pasa antes y lo que comienza a pasar ahora. Piense que respecto de el Pedro de Hechos de los Apóstoles, el Pedro de segundo, Eusebio Jerónimo, en su obra Varones Ilustres, él relata que, y dice, de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Y por otro lado vemos que el historiador Flavio Josefo relata que la práctica de crucificar criminales en posiciones distintas era común entre los soldados romanos. Es decir, Josefo ratifica esto de que es muy probable que a Pedro lo hayan crucificado hacia abajo. Entonces, es tan clara esta transformación que sufre Pedro que nos lleva o debería llevarnos a preguntarnos cómo un hombre tan ansioso, agresivo, errático e impetuoso, pero que a la vez puede ser tan cobarde al extremo de negar a Jesús 3 veces en una noche, puede terminar enfrentando la muerte de una manera tan trágica, pero valiente a la vez, por causa de su maestro. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Qué le pasó a ese Pedro que se transformó en el apóstol que vemos después? Entonces, para intentar responder esto, yo quisiera durante los próximos minutos que me acompañaran a intentar contextualizar esta conversación.
que a mi juicio le revela a Pedro el señorío de Jesús y que resulta en una rendición total y absoluta ante el señorío de él. Se rinde, Pedro se rinde. Veamos entonces, ¿qué es lo que veremos acá? Yo quisiera responder a lo largo de los próximos minutos 3 preguntas para contextualizar y responder la pregunta general. Número 1, ¿quién es Pedro? ¿Quién es este Pedro? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue llamado? ¿Quién es este Pedro? Segundo, ¿cómo reaccionó Jesús ante la errática e inconstante manera de vivir de Pedro? Y número 3, ¿qué es lo que Jesús le quiere decir a Pedro en esta conversación que genera tal transformación, tal cambio? ¿Qué le provoca? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro que lo provoca y lo mueve a vivir la transformación más grande que pudo haber tenido en su vida? Entonces, amados, respondiendo a la primera pregunta, podría decir lo siguiente. Respecto del llamamiento, en realidad tenemos que hablar de Simón y no de Pedro, porque Simón era el nombre original. Simón era inicialmente Simón, hijo de Jonás, y luego Jesús le cambia el nombre. La Biblia relata que Jesús se estaba haciendo muy popular en la región de Galilea. Y debido a que corría la noticia y el rumor de que él estaba haciendo muchos milagros, era mucha la gente que quería verlo, que quería estar con él y quería tal vez experimentar sus milagros. De hecho, Lucas 5.1 dice lo siguiente: el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Imagínense, era tanta la gente que se concentraba que Jesús tuvo que subirse a un bote, alejarse de la orilla para seguir hablándoles, porque era mucha la gente. Entonces se subió a un bote para hablarles desde allí, y coincidentemente este bote en el que se subió Jesús para hablarle a la gente era el bote de nuestro querido Pedro, que para entonces aún se llamaba Simón. Y al terminar de hablar, Jesús le pide a este Simón, le dice: oye, boga mar adentro y lanza tu red. A lo que este pescador llamado Simón le respondió: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Bueno, pero se resignó rápidamente y dice: sin embargo, en tu nombre echaré la red. Ya algo comenzaba a pasar en el corazón de Pedro, de Simón en realidad. Bueno, llenaron las barcas, hermanos, de pescados que casi se hundían de tanto que habían pescado. Aquí Jesús les hace el llamado a seguirlos, y junto con sus otros compañeros, Pedro, dejan al instante sus redes y lo siguen. Esto es tremendo. Una respuesta total para comenzar los próximos 3 años y medio de caminar con Jesús. Entonces, el primer llamado que Jesús le hace a Pedro junto a los que lo acompañaban era: ven, te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Dice que Pedro y los discípulos al instante soltaron las redes, lo dejaron todo y lo siguieron. Este Simón Pedro, como lo vemos en los evangelios, era un hombre muy ansioso. Podemos ver, de hecho, en los evangelios, valga la redundancia, que no solamente era ansioso, era agresivo, era errático, era inconstante. Él era un celote, muy impetuoso. Era el típico hombre que comienza totalmente entregado por una causa, pero que se rinde antes de terminarla. Yo no sé si alguien se identifica, pero él era así. Era un hombre de esos que comienzan con todo, vamos, démosle, pero a medida que iba avanzando va bajando la intensidad al extremo de dejar las cosas a media, no terminarlas. Entonces llama mucho la atención que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y no llama la atención porque le cambie el nombre, sino que llama la atención porque Pedro significa roca. Y Jesús sabía lo inconstante
que él era. Parece ilógico, pero sabemos que no hay como el barro en las manos del alfarero. Sabemos que si Dios hace algo, lo hace porque Él conoce mucho más allá de lo que nosotros conocemos y podemos ver. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a mí, hermano, me pasa que cuando la Karen, espero que no esté viendo esta transmisión, cuando la Karen se enoja conmigo o se molesta conmigo y quiere que yo sepa que está molesta conmigo, ella me dice Rodrigo. Entonces cuando ella me dice Rodrigo, yo sé que ella está molesta, algo pasa, no está todo bien, porque de hecho yo me llamo Rodrigo, pero en realidad la Karen me dice Rorro, Rorris, Rirus y bueno, muchos otros nombres que por el horario no puedo mencionar ahora, pero lo cierto es que cuando ella quiere hacerme notar que está molesta conmigo, me dice Rodrigo. Entonces, me cambia el nombre, en realidad me cambió el nombre a Rorro, Rorris, Rirus y todas las variantes por un nombre que expresa amor, que expresa cariño, que expresa lo que ella quiere expresar. Pero cuando está molesta me dice Rodrigo. Y pareciera ser que Jesús llama a Pedro de Simón también a propósito. Porque en la palabra vemos, de hecho, Juan tiene confusiones porque habla de Simón, habla de Pedro, habla de Simón Pedro. Este cambio de nombre generó un poquito de confusión, pero Jesús tiene un patrón mucho más definido. Y pareciera ser que cuando llama de Simón a Pedro, lo hace consciente, refiriéndose al hombre errático, a ese hombre que tiende al fracaso, al inconstante, a ese antes de cambiarle el nombre. Simón es y representa el escéptico, el renuente a lanzar la red al mar porque mira las circunstancias, ve que en toda la noche no había pescado nada, entonces no quiere salir a pescar y está reacio a lanzar la red de nuevo. Jesús le llama a Simón, Simón, Satanás pidió para zarandearte como al trigo. Entonces le da la sensación de Simón al errático, a ese que se equivoca. Cuando Pedro debió haber estado velando y orando en el Getsemaní junto con Jesús y Juan, se queda dormido y Jesús le dice, Simón, ¿duermes? Le pregunta, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, le dice. Entonces, como que cada vez que le llama la atención por esa actitud errática, Jesús le llama a Simón. Es como que si me dijera, Rodrigo, ni siquiera vinimos a orar, ni siquiera puedes orar una hora, pero el resto del tiempo la cara me dice, Rirus, Rorris, Rodrigo, te quedaste dormido, no puedes orar. Este es el Simón al que Jesús le llama Simón, es el Simón que después de caminar sobre las aguas se hunde y casi se ahoga porque quita los ojos de Jesús. Es el mismo que se niega a que Jesús le lave los pies y que segundo después, porque Jesús lo reprocha, quiere que lo lave completo. Ese Simón que no entiende las cosas, que es errático. Este es el Simón, el que la noche en que Jesús anunció que todos los discípulos lo abandonarían, este Simón se levanta delante de todos los discípulos y le dice a Jesús, mira, aunque todos estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús inmediatamente le dice, mira, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, no una ni dos, 3 veces. Y como si esto no fuera poco, Simón le intenta rebatir lo que está diciendo Jesús y le dice, no, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Entonces, imagínese esa escena, que esta escena marca un poco lo que estamos diciendo. Jesús dice, mire, todos ustedes me van a abandonar. No, yo, aunque, mira, todos estos te pueden abandonar. Miserables, todo eso te pueden abandonar. Pero yo
jamás te abandonaré. Pero tú me vas a negar 3 veces hoy día en la noche. No, Jesús, aunque me fuera necesario, yo daría la vida por ti. Ese era Simón. Ese era el Simón inconstante, apresurado, carnal. Entonces, déjenme leer con ustedes la palabra en Lucas 22 del 54 al 65. La palabra dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, imagínense la escena, hermano, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow, esta escena es triste, hermanos. Pedro lloró amargamente. Una cosa es llorar y estar triste, otra cosa es llorar amargamente. Yo creo que Pedro, en esa mirada con Jesús, cuando él lo negó por 3.ª vez, dice que se miraron a los ojos. En esa mirada vio toda su vida pasar. Particularmente debe haber visto los últimos 3 años y medio de vida junto a Jesús. Y probablemente debe haber pensado: sigo siendo el mismo inconstante, errático, ansioso, arrebatado e inútil de siempre. Nada cambió. Ni siquiera tuve las agallas de acompañar a mi maestro en el momento que más me necesitaba. Pedro debe haber estado destruido por dentro. ¿Se imagina? Destruido. Se dio cuenta de su incapacidad. Él no podía ser una persona, no lograba ser una persona íntegra. Y que su única esperanza de vida, que era Jesús, estaba siendo crucificada y él lo había abandonado. Bueno, después de eso viene la crucifixión, Cristo muere y Pedro vuelve a pescar. Qué triste, vuelve a hacer lo de antes, como que 3 años y medio perdidos. Amados, estos son en los momentos de crisis, son en los momentos en donde Dios más se glorifica en nuestras vidas. Por eso Pablo decía que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos vulnerables y somos débiles, entonces Él perfecciona su poder en nosotros. Veamos ahora cómo respondió Dios ante esta vida de tropiezo de Pedro. Porque ya vimos quién era Pedro, pero ¿cómo responde Dios ante eso? ¿Cómo responde ante una persona que es errática, una persona que es vacilante, que hoy día está aquí, mañana está acá abajo? ¿Cómo responde Dios a eso? ¿Cómo trata Dios a estas personas? Dice que con la resurrección de Jesús comienza la restauración de Pedro. Y en realidad, amado, toda nuestra restauración de nosotros, comienza con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el episodio clave de la historia. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, es la glorificación de Cristo, se cumple toda la palabra. Dice la palabra en Marcos 16, del 1 al 7, cuando pasó el día de reposo, y fíjense en esto, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Obvio, si habían sepultado a Jesús, había una piedra gigante, ¿cómo iban a poder mover la piedra esas dos mujeres? Pero cuando miraron, cuando llegaron, cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y el versículo 5 dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, gloria a Dios por eso. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos, y por favor, mire lo que dice aquí, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Yo me imagino la siguiente escena con María, porque yo les dije, este es el comienzo de la restauración, con la resurrección de Cristo. Este joven les dice, díganle a los discípulos, pero en particular a Pedro, que el plan sigue en pie. Y nos vemos donde acordamos. Y me imagino la escena siguiente con María llegando donde los discípulos. Muy emotiva, por lo demás, me la imagino yo, entrando acelerada, gritando, Jesús resucitó, Él vive, Él no está en la tumba, y dijo que lo veríamos en Galilea, que Él iba para allá, vamos para allá. Entonces imagínense lo que eso produjo en los discípulos que estaban reunidos ahí. Deben haber saltado del asiento de alegría, gritando, preguntándole, María, cuéntanos qué pasó, qué es lo que viste, qué es lo que te dijeron, pero cómo que no está, cómo que el cuerpo no está, quién te habló, cómo era. Y todos me lo imagino frente a María tal vez llorando, gritando, todos celebrando, todos, menos uno. Me imagino una escena con todos celebrando y al fondo me imagino que hay uno sentado al rincón, tal vez con las manos en la cabeza, diciendo, lamentándose por cómo ha sido toda su vida de subir y bajar. ¿Cómo pude haber negado a Jesús 3 veces? Tal vez diciendo para sí mismo, Jesús nunca me va a volver a mirar a los ojos. Él quería edificar su iglesia a través de mí. Y yo lo negué, yo lo abandoné. Él me lo advirtió, pero a pesar de que me lo advirtió, yo me negué. Entonces me imagino esa escena, todos saltando de alegría por la resurrección de Jesús, pero uno complicado por su inconstancia. ¿Qué escena más triste? Hasta que María, sigo imaginándome, ve a este discípulo que estaba ahí con las manos en la cabeza, se produce un silencio en la sala y María dice, Pedro. Pedro levanta la cabeza, tal vez con las manos en la cabeza, mirando, y ella le dice, Pedro, Él quiere verte. Pidió que le avisáramos a sus discípulos, pero pidió especialmente que te avisáramos a ti. El Maestro quiere hablar contigo. El Maestro quiere verte. Entonces logra imaginar, perdón, se me cerró la nariz, hermano. Logra imaginar
ese avísale a los discípulos y a Pedro, algo que podría ser tan insignificante. Lo que significó para Pedro, la restauración ya estaba en proceso. Pedro ya sabía que Jesús quería hablar con él. Jesús le dijo y a Pedro porque sabe que en particular él estaba destruido, probablemente consigo mismo. No dice y a Simón, porque no se está refiriendo al errático. Dice y avísele a Pedro, porque Jesús no abandona sus proyectos. Él no le dice avísenle a Simón, él le dice avísenle a Pedro, porque Pedro es su proyecto. Pedro tiene que ver con él. Dice y a Pedro porque Jesús te perdona, porque no desiste de amarte, porque nada de lo que hagas logrará cambiar su amor por ti. Él le dice, avísele a Pedro, a Rodrigo, a Juan, a Jonathan, porque te quiere restaurar, porque su obra no ha terminado en ti. No importa cuán atrás hayas vuelto, Él hoy viene por ti y viene para restaurarte, para restaurar su relación contigo. Wow. Según el Evangelio de Juan, tan pronto María le contó a Pedro, él y otro discípulo, probablemente Juan, fueron corriendo al sepulcro, pero no lo encontraron. Oye, no lo encontraron. Es increíble como Dios ya se le estaba revelando a Pedro y ya estaba preparando la conversación que teníamos, que iban a tener y que nosotros estamos analizando. Él ya la estaba preparando. Entonces, volvamos al inicio de todo, volvamos a nuestra pregunta, a la conversación. ¿Qué es lo que Jesús le quiere decir a Pedro en esta conversación que termina por matar a Simón y transformarlo en el Pedro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, después de haber aparecido Jesús, de haberse aparecido a algunos discípulos, Jesús se le aparece a otros 7 discípulos, dentro de los cuales estaba Pedro. Particularmente la escena era similar al llamamiento de Pedro. Pedro y algunos de los discípulos pasaron la noche navegando sin lograr pescar absolutamente nada. Y al amanecer se presenta Jesús en la playa y les dice, echen la red a la derecha y van a hallar peces. Al igual que cuando los había llamado al principio, la barca se llenó de peces al extremo que casi se hundía. Entonces Juan, que se acordó de la escena, le dice a Pedro casi gritándole, es el Señor, Simón, Pedro es el Señor. Y al instante Pedro se vistió y se lanzó al agua. Imagínense la necesidad que tenía Pedro de estar con Jesús, que no esperó a llegar a la orilla, sino que se fue nadando. Y al llegar a la orilla, él y los discípulos sacaron los pescados, cenaron, nadie había dicho una sola palabra. Y al terminar, Jesús llama a Pedro y comienza la conversación que nosotros estamos queriendo analizar. Y le dice, Simón, el antiguo. Sí, le dice, Simón, pero en referencia al errático. Simón, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Las 2 primeras respondió, sí, Señor, te amo. Le volvió a preguntar, Simón, ¿me amas? Y la tercera vez que le preguntó Jesús, de hecho fue la última vez que lo llamó de Simón. Nunca más lo llamó Simón. Y él le respondió, Señor, Pedro le responde, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Luego Jesús termina diciendo en nuestro pasaje, Juan 21, 18 al 19, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto Jesús añadió: sígueme. El que glorifica a Dios es Pedro, no Simón. Lo que Jesús le estaba diciendo a este Simón en plena transformación a Pedro era: cuando eras joven, Simón, el vacilante, a veces Simón, otras veces Pedro, eras un hombre gobernado por ti mismo, características de un hombre carnal guiado por su alma. Pero llegaría un momento, le estaba diciendo Jesús, llegaría un momento en que ese Simón debía rendirse ante el señorío de Jesucristo y doblegar su voluntad para que sea otro el que tome las decisiones en su vida y lo gobierne completamente sin condiciones. Porque Pedro representa ese nuevo hombre, el hombre quebrantado, el hombre entregado a Cristo, ese hombre libre de métodos, libre de estructuras que definen en parte su conducta, pero que impiden una relación viva con Dios. Amados, Pedro entendió que no fue él quien escogió a Jesús, sino que Jesús lo escogió a él. Comprendió que el que comienza la buena obra es fiel en completarla. Entendió que lo que Jesús espera de él es una entrega total, una rendición a su gobierno. Por eso Juan termina en el versículo 19 diciendo: esto dijo Jesús dando a entender, es decir, revelando, dando a entender el tipo de muerte que glorifica a Dios. Porque la muerte que glorifica a Dios es la muerte a nuestro propio gobierno, al hacer las cosas como nosotros queremos, al dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Eso es lo que nos hace ser vacilantes. Entonces quisiera hablarte a ti, hermano. Tú que estás perdido, tú que tal vez comenzaste bien, pero que en el camino te dejaste cautivar por las luces del mundo, por el éxito, por el ocio, por el bienestar. Y hoy, muy lejos de estar feliz, te encuentras con temores internos, miedos, creyendo que la vida que construiste en realidad no tiene sentido. Y bien dices, ya que separados de Dios, estamos vacíos, estamos muertos y no tenemos ninguna capacidad de vivir sin Él. Pero si al igual que Pedro, pensaste que es difícil que Dios se fije en alguien tan inconstante, errático, vacilante, miserable como Simón, quiero decirte que también hay un díganle a los discípulos y a ti que Jesús está vivo, que quiere verte, porque Él no desistió de ti. Él no abandonó su proyecto contigo. Él te escogió y no tú a Él, pero necesitas rendirte, necesitas entregarte, necesitas pasarle el timón del barco al capitán. Él es el capitán, Él es la piedra del ángulo, Él es el principio y el fin. Y el Maestro quiere verte, quiere abrazarte, quiere mirarte a los ojos de nuevo. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar. Y todos quienes deseen rendirse a Jesús y quienes quieran reconciliarse con Dios, y aquellos que por primera vez tal vez quieren entregar su vida a Cristo, me gustaría que repitieran esta oración conmigo. Entrega tu vida a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde te está. Le voy a pedir a la iglesia que esté orando. Y si hay algún familiar que está con usted, que quiere entregarse al Señor, pregúntele. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. En esta hora quiero rendirme a ti. Me arrepiento de vivir independiente de ti, de vivir lejos de ti. Necesito que restaures mi vida, que me perdones todos mis pecados y que pongas tu Espíritu Santo en mí para poder ser una persona íntegra,
un discípulo o discípula que anhele ser transformado como transformaste de Simón a Pedro. Te entrego mi vida, me rindo ante tu gobierno y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por usted ahora, y si hay alguien que entregó su vida a Jesús y está con algún hermano cerca, le voy a pedir a ese hermano que ore por usted. Y si está solamente ahí en la conexión o en el lugar donde usted está, le voy a pedir que nos deje un mensaje o mándele un mensaje a la persona que le mandó este link. Diga, hice la oración de fe y necesito seguir a Jesús, quiero entregarle mi vida. Padre, muchas gracias por esta mañana. Yo te pido por todos aquellos que hoy se están reconciliando contigo, que se están reencontrando contigo. Padre, atráelos a ti. Aquellos que tal vez estaban complicados porque han sido tan erráticos en su vida, tan vacilantes, tan inconstantes. Pero hoy que tú les das la oportunidad de que ellos se rindan por completo, porque son nuestros métodos, es nuestra fuerza, el músculo que utilizamos para vivir, el que nos aparta de ti. Entonces quiero pedirte, Señor, que tú traigas una revelación de tu señorío, de tu gobierno a la vida de todos nuestros discípulos, de todos nuestros hermanos que nos están viendo en este minuto, y nos transformemos en discípulos tuyos. Padre, los bendigo a la distancia y pido que tu Espíritu Santo siga ministrando y tocando sus corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Tengo un tiempo para orar al Señor. Amén.